amigos, seguimos con muchísimo más de Buenos Días Santo Domingo a través de N16. Nos encontramos de lunes a viernes completamente en vivo, llevándoles contenido e invitados de calidad. A propósito de esos invitados, yo me encuentro en compañía del médico psiquiatra Mario Espinal. Nos hablará sobre la salud mental, en específico de la delincuencia en República Dominicana, crisis de las familias y el consumo y tráfico de drogas. Sin duda alguna, un tema del cual usted debe estar bien atento porque tenemos a nuestro especialista acá hablándonos de estas y otras informaciones. Todos los miércoles está con nosotros en compañía para hablarnos de interesantes temas relacionados con el mundo de la psiquiatría. Mario, como siempre, bienvenido. Bienvenido y muchas gracias por darme una nueva oportunidad de hablar de estos temas. Exactamente, vamos a hablar en primer lugar de un punto clave al momento de establecer esta conversación, la desigualdad social, el desempleo y el tráfico de drogas. Yo creo que son las razones para que una persona comience a introducirse en el mundo de la delincuencia. Y creo que ese es el factor fundamental para esta descomposición social. Realmente que estamos viviendo. Siempre se ha señalado que el factor es que la situación es multicausal. Naturalmente que tú has señalado tres de las principales. Y ahí podemos tener muchísimas causas como el desempleo, la falta de oportunidad, la pobreza extrema, etcétera, etcétera. Esto históricamente ha resultado que la estructura psicosocial nuestra es proclive cada día más a la delincuencia porque no hay contendores, no hay paredes que refrenen, que resistan el crecimiento exponencial que tiene el hecho delictivo. No hay políticas de Estado realmente y las que se mencionan no se aplican justificadamente. Por ejemplo, la violencia de género. Tenemos que ni siquiera hay fiscalía en algunos sectores donde la población pueda quejarse de una violencia activa en un barrio determinado. Ni siquiera hay eso. Exactamente, hay que determinar también un elemento indispensable en este tema, es responder a la siguiente interrogante: ¿qué hace que un joven llegue a ser delincuente? Yo creo que hay muchísimos factores, pero ¿cuál es el más denominador en República Dominicana en tiempos actuales? En tiempos actuales, como en todos los tiempos, la familia como sector nuclear en este tipo de sociedades es un factor fundamental. Ahora, esa estructura familiar está desapareciendo. Se están constituyendo muchas familias monoparentales, fragmentadas, y que la educación no puede llegar justamente cuando no hay imagos de identificación. Es decir, aparece una abuela consentidora, aparece un tío o tía permisiva y la introducción psicosocial, la conformación psicosocial del individuo está realmente fragmentada. Hablamos de la familia, hablamos de los valores inculcados en casa, pero hay que hablar también de factores psicosociales que se ven en el día a día, noticias como violaciones sexuales, crisis familiares, suicidios que vemos en las principales fuentes de información. ¿Afecta esto a una persona? ¿Lo lleva quizás a tener una mente un tanto más débil? ¿Y de qué manera puede afectar la mente de los jóvenes? Realmente hay que verlo desde el punto de vista básicamente psicosocial. Psicosocial es un término, una construcción que indica que las valoraciones son prácticamente la misma. Socialmente, por ejemplo, el último caso lo tenemos en Cotuí, en donde hay un feminicidio. Las cifras se están registrando, salen en los periódicos hoy, de 1 cada 48 horas. Pero esto es un factor. El otro factor sería, por ejemplo, el fenómeno de las drogas. Ya las drogas nuestras, que antes eran el tránsito hacia países más desarrollados, ya se quedan aquí. ¿Ahora son un tabú, son un mito o lo vemos de una manera más abierta, este tema, el tema de los estupefacientes? Más abierta, y tenemos que abocarnos inclusive a las drogas sintéticas. Actualmente hay un dato interesante que se lo quiero comunicar a la población. Hay una droga en Estados Unidos, el fentanilo, que es familia de cofentanilo, que junto con los derivados del opio están haciendo una bomba. En un periodo de 3 años han matado más de 60.000 norteamericanos, de todos los sectores, latino, negro, blanco. Entonces,
¿Qué pasa? En ese periodo se ha muerto más gente que lo que se murió en la guerra de Vietnam, por ejemplo. Drogas que existen en Estados Unidos por la cercanía y por la dependencia cultural, es droga que pronto va a surgir en la República Dominicana como centro de consumo y comercialización. A nivel de especialidad, sin duda, de seguro tiene grandes recomendaciones para nosotros en relación a este tema. ¿Cuál cree usted que sea lo más oportuno para disminuir este flagelo acá en República Dominicana? Bueno, lo primero es la educación, y no solamente la educación, sino aumentar los centros sanitarios de rehabilitación que vayan a darle la oportunidad a todo aquel que sea víctima. Y después los controles de país, nosotros como país, las entradas y las salidas, ¿no? Es un problema un tanto complejo, somos país dependiente, nosotros tenemos la negativa en todo, en educación, uso y consumo de drogas, feminicidio y una tasa de pobreza que cada día más se va acentuando. Hay que hablar de pobreza, pero también hay que hablar de esas familias divididas. Muchos jóvenes acá en el país crecen solo con la madre, solo con el padre o con una persona que realmente no estaba destinada a ser su familia. Claro. Esto influye totalmente en la conducta de cualquier adolescente o cualquier joven. Siempre. Vale la pregunta. ¿Tenemos la familia tradicional nuclear engendradora de valores para nosotros? Es decir, lo que aprendimos, los que somos un poquito mayorcitos, sabemos que ahí están de dónde salió nuestra solidaridad, nuestra compasión, nuestros niveles educativos, el respeto por los demás, etc. Actualmente ese fenómeno no se da. Aquí se habla de una familia, pero de una familia que el porcentaje está disminuyendo. Y hablo de la familia estructural, papá, mamá y hermanos. La familia extendida es la que está sustituyendo, muchas veces hasta con falsos valores, a esa familia. Cuando una adolescente tiene un hijo que no sabe de quién, que ella tiene 14 años, no es la madre de ella que se va a encargar, es la abuela, la cual es la criatura, sería la nieta o la bisnieta, y se va a criar como Dios le ayude. Entonces, no hablemos del contexto psicosocial de esa persona, cómo se va a desarrollar. Tenemos una bomba de tiempo en ese aspecto. Actualmente, las mujeres adolescentes entre 14 y 16 años están teniendo embarazos de más de un 25%. Eso tú lo acompañas a los embarazos de nuestras maternidades de otro 25% que vienen de nuestros vecinos haitianos. Digo vecinos porque hermanos si no son. Vienen y copan las maternidades. Esa cantidad, ese número de niños naciendo diariamente. ¿Cuál es el futuro que le va a presentar a estas naciones? Tanto a la vecina Haití como a nosotros. Mario, hacías mención de una gama de casos bastante común acá en nuestro país. Hay que hablar de cómo lograr el equilibrio y también sería grato responder a qué tipo de trastornos tienen los jóvenes que son delincuentes. ¿Cómo le podemos llamar a este trastorno? Bueno, realmente hay de todo entre nuestros jóvenes y lo peor es cuando tienen trastorno de la personalidad de corte psicopático. Es decir, ni siquiera ellos tienen los sentimientos de tener miramiento por el otro. No hay ese sentimiento. Por eso es que unido a la droga, matan, roban, van a la cárcel, en la cárcel le sacan la lengua a los policías, no hay una estructura judicial que castigue, no hay régimen de consecuencias. Esto es un maremoto. Salud mental prácticamente no existe en nuestro país. ¿Cómo llegamos a ese equilibrio a través de la salud mental? ¿Cómo trabajamos un joven que está en la casa, pero que estamos viendo que quizás está involucrándose en el mundo de la delincuencia? Se necesitan programas, no en los papeles, no en el diseño estatal. Se necesita que sean eficientes, que sean operativos, porque hasta ahora lo que se está elaborando son muchas políticas muy bien diseñadas, pero que no se llevan a cabo por una serie de razones. Muchas veces siempre se está señalando el recurso, pero el recurso para otras cosas hay.
Hablando de recursos, ¿se está aplicando acá en República Dominicana esos planes, esos proyectos? ¿Es necesario afianzarlos o es necesario crearlos? Es decir, ¿existen estos proyectos actualmente acá en República Dominicana en los cuales nosotros podamos contar con el apoyo para personas que no andan por el buen camino? Inclusive, sí, hay uno que está próximo, por ejemplo, el proyecto de educación sexual en las escuelas públicas. Ya hay fondos que se ha aumentado y en algunos sectores se está iniciando. Lo que pasa es que en ese aspecto concreto tenemos la oposición, por ejemplo, de la iglesia, tenemos la oposición de otros sectores que no permiten una sana educación, no sexual, sino también reproductiva, que es tan importante para el desarrollo de nuestros jóvenes. Y eso es un déficit. Naturalmente, eso es una de las causas que puede explicar que una muchachita no sepa qué va a pasar cuando se yuntura con un pequeño joven. Haciendo también mención a la educación sexual que se recibe en los centros educativos, estudios señalan que luego de recibir estas campañas de educación sexual aumentan los índices de embarazo en adolescentes. ¿Esto debido a qué? ¿Esto es cierto, este estudio? Para mí eso es un mito, porque realmente ni las agencias internacionales ni los estudios de investigación dicen eso, porque realmente donde hay recursos para tener buena educación sexual y reproductiva, eso no falla. Lo que pasa es que conexamente hay otras causas como pobreza extrema, falta de oportunidades de los jóvenes, pobre educación, que están pivoteando en las causas de ese malestar. Para finalizar, nombrabas la pobreza extrema y la falta de educación como elemento fundamental de esta descomposición social. Hay que dar una recomendación a todas las personas que están pasando por esta situación. Pobreza extrema, falta de educación y quizás desviación de la conducta de uno de sus hijos, de uno de los miembros de la familia. Bueno, para contestarte esto, salgo de ser profesional, médico, psiquiatra, a ser un político más de los medios, diciendo que el Estado es el que tiene... No, señores. Vamos a poner nuestro granito de arena, comenzando. Es mal de todo, solución de todo. Hasta de las empresas, de esas empresas que están muy fuera de los temas sociales y políticos. Pero ahí van jóvenes a trabajar, jóvenes con falta de educación, que tiran la basura y que también no tienen el criterio de defender donde ellos trabajan. Esas son las pequeñas debilidades que todos tenemos que intervenir y que dan pie a que tengamos peores ciudadanos cada día. Como siempre, puntos de contacto para las personas que desean asistir a tu consulta, buscar alguna ayuda y así asesorarse en cualquier situación irregular en cuanto a la conducta y a la psiquiatría. Bueno, yo soy partidario de una psiquiatría comunitaria y que se realice con los proyectos nativos, con el personal dominicano, que lo tenemos ahí y como siempre pasan los recursos. Mi teléfono es 809-481-2018. No tengan miedo de ir al psiquiatra, que los psiquiatras no somos únicamente pastilleros, somos guerrilleros sociales también. Muchísimas gracias, Mario, como siempre un placer tenerte. Igual. Muchas gracias por invitarme. Compartiendo temas de salud mental para toda la audiencia de Buenos Días Santo Domingo.